20 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Vamos a revisar lo que dice el ministro Elizalde hoy en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, junto con otros ministros de Justicia, Cultura y además quien escuchamos a continuación. Golpe de Estado y también las violaciones a los derechos humanos para construir una forma de convivencia centrada en el respeto restricto a la dignidad de las personas. En ese marco, el Gobierno ha elaborado un listado de iniciativas que es en relación con proyectos de ley que están en actual tramitación en el Congreso, respecto a los cuales se les va a presentar urgencia e indicaciones, y proyectos nuevos, que comprenden 5 materias. En primer lugar, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. En segundo lugar, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. En tercer lugar, el levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda del secreto vinculado a la información contenida en la llamada Comisión Valeg. En cuarto lugar, un Plan Nacional de Memoria y Patrimonio. Y por último, la eliminación de la restricción de información que existe respecto a las leyes que fueron dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida. Vamos a explicar el detalle de todas estas iniciativas, pero voy a partir dándole la palabra al ministro Cordero para que haga referencia al secreto de la Comisión Valeg. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En el contexto de las iniciativas a las cuales ha hecho referencia el ministro Elizalde, respecto al levantamiento parcial del secreto Valeg, este consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de informes Valeg 1 y 2 en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer. De modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o sus herederos. De igual modo, se ha establecido o se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, del total de víctimas actualmente se han requerido aproximadamente un poco más de 8.000 carpetas con sus testimonios y sus antecedentes. Y finalmente, la posibilidad de que también respetando la voluntad de las víctimas, los tribunales de justicia, al igual como sucede en el caso de Valeg 2, se pueda permitir el acceso a los antecedentes que ahí se encuentran. No sé si ¿hay preguntas, consultas sobre este punto en particular? ¿Eso sería vía proyecto de ley, acto administrativo? No, solo se puede hacer mediante proyecto de ley. ¿Y ustedes creen que puedan tener, digamos, los votos necesarios para aquello? Hay una razón de persuasión suficiente para que así sea. Ministro, en torno a lo mismo, ¿no consideran que romper el compromiso con personas que entregaron su testimonio únicamente porque se les garantizó el secreto por 50 años? Es precisamente cumplir con la finalidad con la cual se encuentra establecida la ley, porque descansa en la voluntad de las víctimas y sus herederos. ¿Cuándo ingresaría el proyecto, ministro, con su urgencia? Es parte del detalle que puede entregar el ministro Elizalde previamente. Buen día. ¿Cómo prevén que esto vaya a facilitar y en cuánto tiempo quizá el plan de búsqueda? ¿Cuánto podría tardar? ¿Cuánto podría aportar esta información? Hay 2 antecedentes que son clave, tal como lo presentó el presidente estos días. Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento de política pública que recopila muchísima información para configurar, entre otras, las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas a desaparecer. Este es un antecedente más. Me parece que esto es bien relevante destacarlo. Plan Nacional de Búsqueda requiere de mucha información. La que se encuentra acá es una información más, pero Plan Nacional de Búsqueda es autónomo en sí mismo también. Al momento de que se libere la información, ¿se entregaría solamente al manejo del Plan Nacional de Búsqueda y después entonces se entregaría a la justicia para las investigaciones? Hoy día en la actualidad usted tiene 2 tipos. La primera es habilitar esa norma para que Plan Nacional de Búsqueda tenga el mismo acceso a esa información que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y pesquisar si en esa información hay aspectos relevantes de las trayectorias para personas detenidas desaparecidas. En el caso de los tribunales de justicia, en la actualidad, la forma en que los tribunales conocen es mediante las acciones de las víctimas que ponen a su disposición esa información, o bien requerido el tribunal de la información al Instituto Nacional de Derechos Humanos por consentimiento, o en los casos del informe Valeg 2 directamente por parte de los tribunales. Eso ya sucede en la actualidad. Ojo. Ministro, ¿esto no parte también de algún diagnóstico respecto del rol de las fuerzas
Fuerzas Armadas al entregar o no información, porque constantemente se ha hecho el llamado a la institución y también está el tema en debate. El ministro Milton Cuica en una entrevista planteaba que, bajo su teoría, todavía hay información por parte de las instituciones armadas que puede servir para los casos. En el contexto de las investigaciones judiciales, esto yo lo he señalado con anterioridad, las Fuerzas Armadas han entregado información específica que les son requerida por los jueces. Pero también, como hemos señalado con anterioridad, tenemos perfecto conocimiento o perfecta claridad que en este país hay personas que aún disponen de información y esa interpelación es permanente para que esa información sea entregada. Ministro, ¿qué le parece la negativa de la derecha para firmar la declaración por los 50 años? ¿Qué tono sería el adecuado y qué garantía se puede dar a Chile Vamos para que se abran a suscribir este compromiso? Yo le pido, si hay una pregunta sobre el secreto ballot adicional, esa la pregunta la va a responder el ministro Elizalde. No es broma, es serio. Sí. Si no hay más. Si no hay más, muchas gracias porque yo tengo que tomar un avión. Ya le consultaron acerca de cuál va a ser el método para poder trazar el levantamiento del secreto del informe Vale. Lo acabo de haber explicado, es decir, supone una modificación legal para efectos de unas reglas similares a las que existen en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una obligación adicional, que es un fin, solo con el fin de que sean tratadas para efectos del uso del Plan Nacional de Búsqueda para las trayectorias de personas detenidas desaparecidas. En lo demás es regular lo que actualmente ya está utilizando y están realizando los jueces en los requerimientos de información, nada más. Solamente lo recibe el juez que investiga un caso y solamente lo tiene el Plan Nacional de Búsqueda. Y las víctimas, ojo, las víctimas requieren directamente esa información. Así es. Gracias. Muchas gracias. Buen viaje. Ministra, le damos la palabra a la ministra de Cultura. Muchas gracias. Parte importante del anuncio que acaba de realizar el ministro Elizalde tiene que ver con la elaboración de la Política Nacional de Memoria y Patrimonio, donde lo que se busca es poder iniciar un proceso de establecer una mesa técnica que culmina con la formulación de esta política de memoria y patrimonio, además de mejorar el mecanismo y sistema de financiamiento de los sitios de memoria y fortalecer las regulaciones para los sitios de memoria, memoriales, pero con perspectiva siempre de educación, de difusión y divulgación en materia de derechos humanos. Eso por mi parte, ministro. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto. Ha habido siempre una demanda de parte de organizaciones de Valparaíso que han planteado de que el entorno del Museo Marítimo Nacional... De agrupaciones de Valparaíso, de derechos humanos, por instalaciones como el Museo Marítimo de Valparaíso y que este podría transformarse en un centro de memoria. Bueno, yo creo que establecer la mesa técnica precisamente tiene que ver con poder levantar cada una de las necesidades que hay, no solo en Valparaíso, sino que a lo largo del país. Actualmente tenemos un sitio de memoria reconocido patrimonialmente en cada región, pero eso no es suficiente, entendiendo que hay regiones donde incluso se reconocen 27 sitios donde se realizó tortura, desaparición, detención. Entonces yo creo que la mesa lo que busca precisamente es poder levantar las necesidades en particular y en general para poder elaborar la política. ¿Qué le parece, por ejemplo, que se dé el debate respecto de las figuras? Porque en su momento en Valparaíso se debatía sobre la presencia de la estatua de Merino en el Museo Marítimo Nacional y también, por ejemplo, en Viña del Mar se conoció que se le va a levantar una estatua al expresidente Allende. Entonces eso también instala un poco el debate respecto del tema. Por lo mismo, bueno, la estatua ya no está, pero en ese sentido yo creo que lo importante y lo que busca la mesa es establecer el diálogo con todos los actores involucrados en la materia. A veces parece evidente, pero el diálogo es fundamental para poder elaborar y luego poder ejecutar las distintas medidas. Si no, lo que vamos haciendo es tomar medidas arbitrarias que no están en concordancia con lo que están buscando sobre todo las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Voy a dar el detalle de las otras medidas, después le damos la palabra a la ministra Orellana, que nos acompaña esta mañana. Como lo señalé, en primer lugar, vamos a presentar urgencia e indicaciones respecto del proyecto de calificación jurídica de ausente por desaparición forzada. De esa manera se crea esta calificación jurídica y además se va a crear un registro especial denominado de las personas ausentes por desaparición forzada que deberá ser llevado por el registro civil. En segundo lugar, vamos a tipificar los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. También hay mociones que han sido presentadas en la materia.
A través de esta iniciativa vamos a cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile en el marco de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, incorporándola a la legislación nacional y, por tanto, poniendo al día nuestro marco jurídico conforme a los compromisos internacionales suscritos por Chile. Ya lo señaló el ministro Cordero. En tercer lugar, va a haber un levantamiento de la moratoria de secreto por 50 años sobre testimonio otorgado a la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura, Comisión Vales. En esto quiero ser bien enfático, y el ministro Cordero también lo fue. Finalmente, son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todo su testimonio. Y adicionalmente, los tribunales de justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que están llevando adelante. Pero al mismo tiempo, nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Vales pudiera entregar antecedentes adicionales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Y en ese contexto entonces se va a establecer una modificación legal, porque el secreto en un caso y la reserva en el otro, respecto a Vales 1 y Vales 2, están establecidos por ley con el objeto de contar con una herramienta adicional que contribuya al Plan Nacional de Búsqueda, y se ha señalado que se tendrá acceso a la información tal cual hoy día lo tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero algo bien importante, si una víctima obviamente se opone, está en su legítimo derecho, y nosotros siempre vamos a respetar finalmente las decisiones de las víctimas. En cuarto lugar, hemos planteado que vamos a llevar adelante un Plan Nacional de Memoria y Patrimonio. Lo planteó aquí la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con el objeto de presentar en un tiempo relativamente corto, una ley de memoria y patrimonio. Y para eso vamos a establecer una mesa técnica y diálogos con distintas organizaciones a lo largo de todo Chile, con el objeto de escuchar sus miradas, que nos permita tener un marco jurídico que no solo se refiera a sitios memoriales, sino que también a cómo preservamos un patrimonio cultural del conjunto de la sociedad chilena que permita sentar las bases para un nunca más. Y finalmente vamos a eliminar la restricción respecto de un conjunto de leyes que fueron dictadas bajo carácter de secreto reservado o de circulación restringida, las llamadas leyes secretas. Por tanto, vamos a poner fin a estas leyes secretas y el desconocimiento que existe por parte de la opinión pública y de la ciudadanía respecto de su contenido. En relación a la pregunta que se realizó anteriormente y que el ministro Cordero dijo que iba a contestar yo, el presidente Boric ha señalado con toda claridad que la conmemoración de los 50 años debe ser una oportunidad para dar un paso adicional en nuestro país que nos permita avanzar hacia un acervo cultural compartido, un patrimonio del conjunto de la sociedad chilena respecto a la necesidad de cuidar la democracia, rechazar siempre los golpes de Estado, todo tipo de golpe de Estado en cualquier circunstancia, y por cierto también señalar que son inadmisibles, inaceptables las violaciones a los derechos humanos. Creemos que incluso una declaración explícita en la materia representa un paso para contribuir a una mejor forma de convivencia en el futuro de nuestro país. Y esperamos que todos los actores políticos se sumen a este esfuerzo, porque creemos que es un esfuerzo del conjunto de la sociedad chilena. Hemos visto renovación de liderazgo, incluso renovación generacional en los distintos sectores políticos, pues bien nos gustaría ver de la misma forma un compromiso explícito con valores civilizatorios fundamentales como los que se han señalado, y por tanto creemos que hay que insistir en este esfuerzo. Los integrantes de las comisiones sí. Voy a darle a la ministra. Todos los integrantes de las comisiones fueron convocados. ¿La Comisión de Derechos Humanos? Sí, Comisión de Derechos Humanos. Sí, muy breve. Buenas tardes, buenos días a todos y todas. Yo solo quería recalcar la importancia que tiene tanto la política de memoria como también el relevar la información disponible en la Comisión Vales. ¿Por qué? Porque en días en los que se habla de que la violencia sexual en contra de las mujeres, pero también de hombres, bajo los centros de exterminio y tortura, es una leyenda urbana, es bueno recordar que más de 3.000 mujeres atestiguaron haberla sufrido, pero que los propios comisionados Vales señalan en su informe que esto probablemente es una cifra mucho mayor. ¿Por qué? Porque entre quienes atestiguaron
este tipo de vejaciones son muchos más. Y por lo tanto, aquí también estamos dando las posibilidades para que quienes en su momento no pudieron declarar algo que no tiene muchas veces nombre, pueda ser conocido por la sociedad para que nunca más ocurra. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Contrapeo finalmente va a ser cerrado. ¿Existe también la posibilidad quizás de transformarlo en un centro para la reclusión de mujeres embarazadas, como han pedido algunos sectores de izquierda en la Cámara? Ayer un grupo parlamentario se reunió con el ministro Cordero, se le realizó la consulta y señaló que las decisiones que se adopten en la materia van a estar enmarcadas dentro del Plan Nacional Penitenciario, de acuerdo a las necesidades penitenciarias que existen en nuestro país. El proyecto de ley para levantar la comisión, el secreto de la comisión vale cuándo ingresa desde urgencia y cuál es la expectativa de los tiempos respecto al despacho total de esa ley en el Congreso. Hay un proyecto de ley que ya fue presentado y por tanto nosotros vamos a presentar indicaciones respecto a los mensajes. En estas materias, respecto a proyectos que son mociones parlamentarias, vamos a presentar indicaciones. Y en algunos casos vamos a presentar leyes nuevas, como corresponde a la ley de memoria y patrimonio. Esa va a ser una ley nueva. ¿El ministro se evaluó en algún momento presentar alguna iniciativa acerca del negacionismo? Que más alguna Se le consulta con la posibilidad de presentar desde el gobierno alguna iniciativa en contra del negacionismo en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Con la reinterpretación del gobierno de Michelle Bachelet, primero se había planteado la idea de reinterpretar el artículo 93 del Código Penal, que es la ley de amnistía. Sí. ¿Nunca se evaluó eso? La ley de amnistía transgrede los tratados de derechos humanos suscritos por Chile y por tanto, en virtud de la jurisprudencia de los tribunales, no se aplica, porque la autoamnistía, el autoperdón, respecto de crímenes que son inamnistiables e imprescriptibles, va en contra del bloque de constitucionalidad que existe en nuestro país. Razón por la cual ya desde hace muchos años hay jurisprudencia reiterada de los tribunales en que no se le ha dado aplicación. Por dos razones. Primero, por lo que he señalado, porque se trata de crímenes que son inamnistiables e imprescriptibles, y en segundo lugar, porque en el caso de la separación forzada de personas, el secuestro es un delito de ejecución permanente. Y por tanto es una ley que hoy día no se está aplicando en nuestro país. Respecto del otro tema, es parte del debate y que lo han planteado los parlamentarios, incluso hay otras iniciativas y nosotros vamos a establecer un diálogo para tomar decisiones al respecto. Pero los anuncios se refieren a las materias a las cuales hemos mencionado hoy. Ministro, respecto a nuevamente levantar el secreto de la Comisión Vale. Se le pregunta al ministro Elizalde por levantar el secreto de Comisión Vale, parte de estas iniciativas planteadas durante esta jornada. No, porque yo no sé si fuimos poco claros, pero dijimos en reiteradas oportunidades que finalmente eran las víctimas las que iban a tomar la decisión final. En eso lo hemos repetido en este punto de prensa, no sé, 4, 5, 6 veces, no sé cuántas veces. Entonces, con todo respeto, no entiendo su pregunta. Creo que no corresponde a lo que dijimos. Con mucho respeto. Ministro, le quiero preguntar de otro ¿Sí? tema. Si nadie más tiene... Conmemoración de los 50 años. Eso, pero ¿sí? que el mío es reforma previsional. Ya. Sí, verdad, también tenemos ese pendiente. No, ministro, volver a cómo avanzar en todo esto que ustedes están planteando hoy y en el marco de la conmemoración de los 50 años con la actitud que ha tomado la oposición. ¿Cómo avanzar en esta materia, tomando en consideración esta negativa planteada por la oposición con respecto a la firma de esta declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado? ¿Cuál es el llamado que se hace? No sé si el gobierno va quizá a endurecer un poco la postura en relación a lo relevante que tiene esta conmemoración. Los países que no aprenden de su historia cometen los mismos errores y en este caso podrían acontecer en el futuro los mismos horrores. Y por eso nos parece tan importante tener una declaración explícita del conjunto del sistema político respecto a la importancia de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia siempre, golpe de Estado y violación a los derechos humanos nunca. Y nos gustaría ver una declaración o expresión de voluntad explícita de todos los actores. Nosotros vamos a insistir en todo caso porque finalmente creemos que aquí está en juego algo que es fundamental y es cómo sentamos las bases para que en Chile preservemos la democracia y nunca más vivamos las atrocidades de la dictadura. El nunca más, con mayúscula, que es el mejor legado que podamos otorgar a las próximas generaciones, debe estar basado, obviamente, en los aprendizajes de las lecciones dolorosas. Y si hay un episodio doloroso en la historia de Chile, fue el de la dictadura. ¿Usted me va a hacer otra pregunta? ¿No?
No, yo, ministro. Sí, perdón, se cambió, se cambió de lugar. La ministra Jara dio una entrevista en el diario Financiero. Le consulta al ministro Elizalde ahora, cambiando la temática de esta actividad con respecto a la reforma de pensiones y esta decisión que se anunció desde el Ejecutivo de ingresar indicaciones durante la próxima semana a este proyecto que sigue tramitándose en el Congreso. Con las personas adultas, todos sabemos que las pensiones no permiten llegar a fin de mes. El sistema de FP no funciona, tenemos que transitar hacia un sistema de seguridad social. Para avanzar en este proyecto de ley se requiere construir mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional. Y por eso el presidente Boric ha Bien, ahí estaba el ministro de las Expresa a esta hora, junto a otro de sus pares, la ministra de la Mujer, de Culturas y el ministro de Justicia, Luis Cordero, a quien escuchábamos también, en esta propuesta que ya se había adelantado, que de levantar parcialmente el secreto de la Comisión Vales, eso sí, aclarando en varias oportunidades el ministro Elizalde con el consentimiento de las víctimas. La última palabra será de las víctimas, esto al ser consultado, porque esto es una batería de propuestas en materia de derechos humanos y claramente una de las más llamativas e importantes a días de una nueva conmemoración del golpe. Claro, y esto tiene que pasar por el Congreso por una ley, decía el ministro. Se establecerá, el ministro Cordero explicaba esto, las facultades para que las personas decidan alzar ese secreto que fue la base para elaborar el informe de la Comisión Valech, que reúne los testimonios de más de 30.000 personas en nuestro país que fueron víctimas de torturas. Se ha requerido 8.000 carpetas ya con sus testimonios antecedentes, decía el ministro, por parte de tribunales. Por lo tanto, esto no es completamente nuevo en ese sentido. Ya ha habido requerimiento de la información de determinadas carpetas, pero sí la iniciativa lo que busca es garantizar, por un lado, la voluntariedad de parte de quienes quieran acceder a entregar su testimonio y por otro, entregar, este es el objetivo principal, entregar información que pueda ayudar a, sobre todo, establecer la trayectoria de determinadas personas o eventualmente de aquellos que son responsables de la desaparición forzosa de algunas personas en el contexto de la dictadura, por supuesto. De hecho, el ministro Luis Cordero decía que esto solo se puede hacer mediante un proyecto de ley, pero que hay razones de persuasión suficientes para que así sea y que esto es un antecedente más dentro de todas las investigaciones. Es complementario en ese sentido al Plan Nacional de Búsqueda, que es autónomo en sí mismo, decía el ministro de Justicia. Es un instrumento de estas políticas de derechos humanos que se están tomando como Estado, no necesariamente como gobierno, y es lo que también aclaró el presidente una vez que presenta este plan de búsqueda nacional. Y ojo que no solamente son las víctimas las que tienen la última palabra, como lo decía el ministro Elizalde, sino que familiares de víctimas que en caso de estar fallecidas, por ejemplo, serán ellos quienes darán esta autorización para conocer la información relevante para este tipo de hechos. Y lo otro que le preguntaban al ministro Elizalde era de la decisión de la UDI de restarse a este acuerdo nacional. Él decía que el nunca más, literalmente con mayúsculas, es el mejor legado que podemos dejar a las nuevas generaciones para que no sucedan los mismos hechos que ocurrieron hace 50 años. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa. Son las 10:03. Vamos al corte y ya seguimos con más informaciones.